frecuencia a fibrilación atrial en pacientes hipertróficos, con hipertrofia ventricular izquierda y dilatación del atrio izquierdo, podemos observar que si bajamos la presión arterial y sobre todo si utilizamos un ARA2, como fue el caso del estudio LIFE que utilizó losartán, ustedes pueden observar como hubo una reducción de eventos de fibrilación auricular de nuevo inicio en los pacientes comparados con los que recibieron exclusivamente el beta bloqueador. El OLHAT, si nosotros observamos el número de medicamentos que fue necesario utilizar para alcanzar las metas de presión arterial, en la medida que se avanzaba el tiempo, pueden observar que se incorporaban cada vez más medicamentos. En la mayoría lo que llegaron a utilizar al menos 2 medicamentos antihipertensivos. Y recientemente se da a conocer el estudio ACCOMPLISH. El estudio ACCOMPLISH que va encaminado a evaluar los eventos combinados cardiovasculares con la terapia combinada en pacientes que tienen hipertensión sistólica. Observen cómo los criterios de inclusión son exclusivamente hipertensión sistólica mayor de 160 milímetros de mercurio y que tienen otros factores de riesgo cardiovasculares. Por un lado, el estudio ACCOMPLISH se administró benacepril más hidroclorotiazida y por el otro brazo se administró amlodipino, besilato de amlodipino y benacepril hidroclorotiazida. Las conclusiones del estudio ACCOMPLISH que se dieron a conocer recientemente en Chicago en la reunión del American College of Cardiology fue que en los 11.400 pacientes estudiados con evento vascular o con enfermedad renal mayores de 55 años previamente con tratamiento antihipertensivo, con presión arterial sistólica inicial de 160 o más y con un índice de masa corporal elevada, en promedio estaban en 31, y con un seguimiento a 36 meses, llevándolo a los pacientes a cifras de 140-90 en el 3/4 partes de ellos, se observó una reducción de la morbimortalidad cardiovascular en los pacientes que recibieron terapia combinada de benacepril más amlodipino. Estos estudios recientemente se dio a conocer en el American College of Cardiology. Y también recientemente se da a conocer el estudio OnTarget, de los investigadores de OnTarget, en el cual se evaluó el uso de telmisartán en pacientes hipertensos contra ramipril o el uso de ambos combinados, en razón de que se suponía de que la combinación entre un ARA2 más un inhibidor de la ECA iba a brindar más beneficios de reducción de eventos cardiovasculares. Y ustedes pueden observar aquí cuáles son los cambios que se observaron en las cifras de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, en pacientes con el inhibidor de la ECA, en pacientes con el ARA2 o con la combinación. Sin lugar a dudas, se observó una mayor reducción de la cifra de presión arterial cuando se usó ambos medicamentos de manera combinada. No me detengo esta que está muy cargada, pero al final los desenlaces fue que la mortalidad y los eventos cardiovasculares en ambos grupos, tanto en los que recibieron telmisartán como los que recibieron ramipril, fue muy similar y no hubo diferencias estadísticamente significativas. Esta diapositiva me interesa porque aquí sí hubo diferencias estadísticas significativas, sobre todo en la presencia de tos. Es ahí donde hubo diferencias. Desde luego, todos sabemos que el inhibidor de la ECA se asocia en cierta porcentaje a la presencia de tos y que en muchos casos se hace necesario cambiar la terapia farmacológica por la presencia de tos. De tal manera de que hoy día lo que contamos es de que la terapia combinada es aconsejable, particularmente cuando no alcanzamos las metas de presión arterial, particularmente en los pacientes que se encuentran en etapa 2 de la JNC número 7. Las conclusiones son que el estudio OLHAT confirma que los beneficios de los diuréticos en la reducción de la mortalidad cardiovascular en hipertensos y reducción de insuficiencia cardíaca comparado con inhibidores de la ECA y calcio antagonistas. El estudio LIFE confirma los beneficios del tratamiento con losartán comparado con atenolol en la reducción de eventos vasculares cerebrales, diabetes de nuevo inicio y fibrilación atrial de nuevo en pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda,
con beneficios mayores en la población diabética. El estudio Accomplish demostró los beneficios de la combinación de benacepril asociado a amlodipino en reducción de la morbimortalidad cardiovascular comparado contra el inhibidor de la ECA asociado a hidroclorotiazida en pacientes de alto riesgo con hipertensión sistólica. El estudio OnTarget, que es el estudio más reciente que se ha dado a conocer, no mostró superioridad en la combinación de telmisartán con ramipril en pacientes hipertensos comparado cada uno por separado. De tal manera de que la terapia combinada es importante para lograr las metas, pero es más importante poder definir qué es lo que vamos a combinar para no solo lograr la reducción de las cifras de presión arterial, sino también la reducción de los eventos vasculares cerebrales, la reducción de la enfermedad coronaria, la reducción de la insuficiencia cardíaca y de la mortalidad cardiovascular en general. Todo esto tendrá que definirse de acuerdo a las características de nuestro paciente. El control de las cifras de presión arterial, sin lugar a dudas, reduce la morbi y la mortalidad cardiovascular. No hay cuestionamiento. Los diuréticos deben constituir la base del tratamiento antihipertensivo siempre y cuando no existan contraindicaciones. Los pacientes hipertensos en fase 2 de la JNC número 7, o si quieren utilizar la clasificación mexicana o la europea, requieren del empleo de terapia combinada de inicio. Los agentes a combinar dependerán de las características de los pacientes, ya sea si tienen diabetes, hipertrofia del ventrículo izquierdo, riesgo de evento vascular cerebral, nefropatía, fibrilación atrial paroxística, hiperuricemia, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Dejaremos las preguntas y respuestas al final y voy a darle el micrófono al doctor Jorge Yamamoto. El doctor Jorge Yamamoto es endocrinólogo, egresado del Hospital General de México, de la Secretaría de Salud. Es profesor de pre y posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene un fellow de metabolismo de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans. Es autor y coautor de varios trabajos científicos de publicación nacional e internacional. Entonces le doy el micrófono al doctor Jorge Yamamoto, que es experto en el tema de diabetes, para que nos hable de la terapia ideal